San Mateo 16:18. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor, y leemos la palabra del Señor. Yo lo leo una vez y luego ustedes conmigo, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, te doy gracias porque me da la bendición de estar en tu santuario juntamente con tu iglesia, Señor, para darte las gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Añade bendición a tu palabra y seas glorificado por Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense. Estaré dando algunos datos que algunos ya los conocen, pero quiero comenzar diciendo que estas palabras que dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? ¿Sobre cuál? Sobre Pedro. La Iglesia Popular dice que el sucesor de Jesucristo fue Pedro, pero no. Si ustedes leen la palabra del Señor en el versículo 15, y les dijo, ¿quién Jesús? ¿A quién? A los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y es cuando dice el Señor sobre esta declaración que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el Antiguo Testamento no había iglesia como tal. Había dos pueblos. Un pueblo, hermanos, era el pueblo de Israel, y otro pueblo era el pueblo gentil. Eso era todo. Durante el ministerio de Jesucristo no había iglesia. Él primeramente llamó a 12 para que anduvieran con él, y anduvieron con Jesús. Luego llamó a 70 y los mandó a predicar, pero todavía no había iglesia. Y los mandó de 2 en 2. Y dice la Biblia que regresaron diciendo, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Gloria a Dios. Y Jesús les dijo, no se gocen de que los demonios se sujetan. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Aleluya. Esto es lo que nos debe de dar gozo a nosotros, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Después, hermanos, Hechos de los Apóstoles dice que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, dice la Biblia que ya eran como 120 los discípulos, primero 12, luego 70, luego 120, y ahí es cuando nace la iglesia, en el día de Pentecostés. Y hermanos, fue una iglesia gloriosa, fue una iglesia poderosa, fue una iglesia, hermanos, que dice la Biblia que la gente se asombraba cuando veían a la iglesia. Se maravillaban las gentes de ver a esta iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando de tiempo futuro. Y dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es cuando nace la iglesia. Y hermanos,
Cuando yo veo lo que dice la palabra del Señor, nace la iglesia. Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, Pedro, Juan y todos, eran buenos cristianos, pero eran mordaces. ¿Por qué? Hermanos, dice la palabra del Señor que en alguna ocasión ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos? Imagínense ustedes lo que estaban esperando los discípulos, que cayera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Dice la palabra del Señor que Jesús, después que resucitó, ahí va caminando y a la par va con Pedro, y a la par aparece Juan, el discípulo amado. Y el apóstol Pedro se voltea y le dice: bueno, ¿y este qué? Y el Señor le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo he dicho que seguramente le ha dicho: ¿a ti qué te importa? Tú ve y anuncia el reino de los cielos. Es tu obligación. Pero cuando llegó el día de Pentecostés y nació la iglesia, dice la Biblia que el apóstol Pedro tuvo un cambio radical en su vida. Ya lleno del Espíritu Santo, en el primer sermón que dio, 3,000 almas fueron salvas. 3,000 almas, sí. ¿Cuántas habría? Piensen. Si 3,000 almas fueron salvas, ¿cuántas habría en esa reunión? Alguien dijo: fue casualidad. Con Dios no hay casualidades. Y dice la palabra del Señor que vuelve a predicar el segundo sermón, Pedro, y 5,000 almas fueron salvas. Y fue creciendo el ministerio de la iglesia, de tal modo que el apóstol Pedro ya no tenía tiempo de estar orando por los enfermos, sino dice la Biblia que los sacaban cuando sabían que Pedro iba a pasar por la calle, sacaban a los enfermos y los ponían en camillas. Pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se levantaban y era el nombre de Dios glorificado. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 31. ¿Qué dice? Hechos 2, a ver, permítanme. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo me pregunto, ahí está la iglesia. Ahora, por convenir a los intereses, se han formado diferentes iglesias, y yo he dicho, a donde Dios establece una iglesia, llega el diablo y adentro pone una capillita, porque el diablo no se queda tranquilo. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que la primera iglesia, óiganlo bien, dice la Biblia, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Hace 33 años aquí no había nada de parte nuestra aquí en Xochitl, ¿no? Pero decía el hermano Enrique, ahí está la hermana Galdina, fue una de los elementos que Dios usó para que yo viniera aquí. Quien fuera el pastor Antonio Mejía de San Juan de la Gloria, iba allí y me decía: oye, ¿qué razón me das de nena? Me decía. Y sé quién es nena. Vive en Xochitl. ¿Cuál es su apellido? Y de eso le dijo. ¿Con quién se casó? ¿Quién sabe? Por fin, un día me dijo: ve, se casó con un político, búscalo. Y luego me dijo: se apellida Portillo. Ah, bueno. Ya venimos mi esposa y a buscar a Nina. ¿A dónde está? La encontramos en su casa.
Y por 2 años estuvimos viniendo mi esposa y yo cada 8 días a predicarle la palabra del Señor. Qué bonito cómo empezó la obra. Ahora mis ojos ven lo que Dios les ha concedido. Pero cuando nosotros empezamos, no teníamos un lugar propio para adorar a Dios. Andábamos de casa en casa. Andábamos hoy en esta casa, luego en esta casa, luego allá, en diferentes lugares. Por eso a veces las iglesias se les conoce. Por ejemplo, la iglesia Éfeso se le conoció como la iglesia de las 11 ovejas. Porque eran 11 personas las que se les predicaba el evangelio en la iglesia Éfeso. Ahora usted puede gozarse, porque la iglesia Éfeso a la cual pertenezco tiene más de 2,200 iglesias en el país y en Estados Unidos. Amén. Es la obra de Dios. No es la obra, de hecho, en unos días más estaremos celebrando el 90 aniversario de la fundación de la iglesia Éfeso. Y vamos a dar unos datos históricos de cómo llegó el evangelio a México, cómo llegó el evangelio a Puebla, cómo se ha extendido. Y cuando yo veo esto, dice la Biblia que la iglesia primitiva era una iglesia que le gustaba orar. Amén. Yo sé que a esta iglesia le gusta orar, sí, le gusta orar, y eso es bueno. La Biblia dice que el Señor les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque a veces es bonito, hermanos, orar un ratito, venimos, oramos, Dios bendiga, ya cumplí. No, tenemos que estar orando. Mire, yo ahora no tengo un carrito viejo, ni nuevo. Si no tengo un carro viejo, mucho menos un nuevo. Pero ¿qué pasa si voy y le lleno el tanque de gasolina? ¿Me va a alcanzar para un año? ¿Qué dicen? Respondan, ayúdenme a predicar. ¿Va a alcanzar la gasolina para un año? ¿Cada qué tiempo le tengo que estar poniendo gasolina? No les escucho. Cada que lo necesita. Y en la iglesia hay hermanos que oran, pero nada más cuando hay una necesidad, nada más cuando hay un problema. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Yo les aconsejo, iglesia del Señor, aprendan a orar. Oren por su pastor, oren por los muchachos que están empezando aquí en el ministerio de la música. Recuerdo hace 11 años aproximadamente que empecé la iglesia del baile de Texmelucan. Los muchachos que viste aquí cantando, guapotes y apuestos caballeros, no sabían nada. Ay, ¿quién nace sabiendo? Pero empezaron a aprender a tocar. Y luego les decían, ven a tocar, es que no sé, ven a tocar. Y empezaron, y miren, alabando y glorificando al Señor. Y tengo una acusación de ellos. Es el primer año que andan casi en todas las navidades a donde yo estoy predicando. Muchachos, Dios les bendiga. Échenle ganas. Rondalla Oreb, Grupo Nueva Vida, échenle ganas. En esa forma le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es necesario orar, y dice la Biblia que no solamente eso, sino la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo. Hoy en día, hace un mes aproximadamente que fue el hermano Enrique, le invité a predicar, porque yo estaba demasiadamente enfermo. Una mañana le hablé, hermano, apóyame, yo no puedo. Me apoyó. Y hermanos, y di unas estadísticas, y hablando generalmente de la iglesia, el 10% de la iglesia no se hablan entre sí. Óigalo bien. El 10% de la iglesia no se saludan. Se ven de arriba abajo, y ojalá y desapareciera. ¿Es en la iglesia por la que viene Cristo?
Y decía yo que un porcentaje muy alto confesaron que no oran ni por ellos, ni por los hermanos, ni por los pastores. Otro porcentaje confesó que no diezman a su pastor. Digo, qué desgracia. Hoy en día me ha preocupado tanto me ha preocupado esta pandemia que nos ha afectado a todos los pastores. Yo tuve la necesidad de cerrar el templo 2 ocasiones. La primera fue por 5 meses, cerrando el templo. Yo venía con mi carrito y me paraba allí y decía, Señor, como decía David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Llegaba y me ponía a llorar. El templo cerrado, pero yo sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Pasó el tiempo y empieza a haber otra serie de contagios. Vuelvo a cerrar el templo. Y yo me preocupaba, me angustiaba. Y hay pastores que me están escuchando que con motivo de la pandemia, dada la economía, tuvieron que cerrar los templos y ya no se volvieron a abrir nunca. Nunca se volvieron a abrir. El hermano Enrique y yo estamos en comunión, en comunicación. ¿Cuándo se puede abrir el templo? ¿Qué es lo que se necesita? Lo que dijo Gaby cuando pasó a dirigir: guarden la sana distancia, usen cubrebocas, pero a veces somos un poquito desobedientes, así poquitito. No lo ocupamos. No es falta de fe. No es que tengamos miedo a morirnos, no, hermanos. Yo 3/4 de siglo ya viví. Ya estoy robándoles oxígeno tan caro que está. Pero hermanos, dice la Biblia que necesitamos orar. Aquí tuvieron cerrado el templo, ¿verdad? Tuvieron cerrado el templo. Y muchos pastores se fueron a trabajar y se olvidaron del rebaño. Allá donde estuve antes pastoreando, llegó un muchacho, construyó un tejado de lámina grande, le puso centro de convenciones. ¡Qué bonito! No pasó mucho tiempo y esa iglesia desapareció y el templo quedó como un deshuesadero de automóviles. Ahí paso y lo veo. Digo, qué tristeza. Hoy en día la iglesia le falta oración. ¿Saben ustedes que con motivo de la pandemia yo me vi obligado a entrar a las redes sociales? Yo no sabía nada. Por 20 años estuve en 14 estaciones de radio, pero yo hacía el programa, pero quienes se metían en la tecnología eran otros, los locutores. Me dijeron mis hijas, mi hijo, mi nuera: si usted quiere predicar, nosotros le apoyamos, órale. Y en un año prediqué 475 veces. Ya no podía. Y les dije, me voy de las redes sociales. Me dijeron, mi familia, no. El pueblo te necesita. Y continuamos ya nada más transmitiendo los martes, los jueves y los domingos. Y cuando yo veo todo lo que Dios está haciendo, digo, Señor, a tu nombre sea dada la gloria, porque todavía estamos haciendo algo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que mi trabajo había terminado hace 11 años que migramos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por razones ajenas a nuestra voluntad. Tuvimos que migrar. Llegamos a una iglesia y el primer mensaje que dio el pastor, sin conocerme, pasó y dijo: a mi siervo que está aquí le estoy dando la orden que regrese a su lugar de origen. Allá lo llamé, allá lo necesito y allá lo voy a bendecir. Aleluya. Nos mirábamos con mi familia, éramos nosotros. Fuimos a otro lado y lo mismo. Y tuvimos que regresar y regresé así, con las manos cruzadas, no teníamos nada. Pero Dios me había dicho aproximadamente hace 20 años: de aquel lado de la carretera compran un terreno grande, construyen un templo grande, porque yo Jehová soy grande.
Y me acordé de las palabras. Y compramos un terreno que muchos de ustedes lo conocen. 5,000 metros de terreno. ¿Para qué? Para un templo. Construimos un templo que en el precongreso se le metieron 1,200 personas sentadas. Con motivo de la pandemia el piso estaba como este. Pero en unos 2 meses atrás empezamos con el piso. Y ayer terminaron los hermanos de poner el piso. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Para siempre es su misericordia. ¿Creen ustedes que no la mano de Dios ha sido con la iglesia del Divino Salvador aquí en Xochitl? Que en plena pandemia construir o techar la segunda planta. Solamente la misericordia de Dios es lo que hace movernos de un lado para otro. Y por eso necesitamos orar siempre. Oren por sus pastores, por el hermano Enrique, por Nara, por Tania. Yo les tengo tanta confianza porque nacieron en el ministerio hace como 35 años. Los amo, los quiero. Y a todos los que le sirven a Dios. Parece que ya estábamos un día, le dije a mi familia, estamos en el ocaso de nuestra vida. Pero antes de irnos, hace unos 4 meses, establecimos la iglesia en San Andrés, Guayacatitla. Establecimos la iglesia en San Cristóbal, Tepatlasco. Establecimos la iglesia en San Felipe, Teotlacingo. Y para cada pueblo Dios preparaba una familia que quería trabajar. Y están trabajando, y si me están escuchando, al nombre de Dios sea la gloria. Y todavía tengo en mente seguir trabajando para la obra del Señor. Fundamos esta iglesia. En Moyocingo fundamos otra iglesia en Moyocingo. Ahí se le conocíamos como la capilla. Está pegado a una capilla. Ahí nos regalaron un terreno y construimos un templo. Ante las exigencias que nos pedían los feligreses, dije, Dios les bendiga. Entregamos el templo y lo han edificado mejor, está muy bonito, pero somos los fundadores de la iglesia. Ahorita, bajo nuestra responsabilidad, tenemos varias misiones, pero la obra es de Dios. Yo no sé por qué a veces espero que en Dios que aquí no lo digan. Vamos al templo del hermano, a la iglesia del hermano Enrique. ¿Cuál iglesia tiene el hermano Enrique? ¿Cuál iglesia tiene Marcelino Olivares? Ninguna. La iglesia que hoy ha sido redimida por la sangre de Cristo tiene un precio y lo pagó Cristo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Y hablaban la palabra la predicaban. Aquí estuvieron varios antes del hermano Enrique. Estuvo Joel Martínez, estuvo Víctor Moreno. ¿Quién? Joel Cruz. Estuvo el hermano Joel Cruz, Javier, ya varios de ellos fueron la presencia de Dios. Y él vino una ocasión y llegó el momento cuando me dijo, hermano, me voy, vete. ¿Qué puedo decirles? No estuviera pagándole un salario a los que predican, a los que tocan, no te vayas. Pero tienen que lucharle. Me voy, vete. Cuando vimos la necesidad, regresas a Xochitl, porque Dios te llamó para Xochitl. Y regresó a Xochitl. ¿Cuántos años llevas aquí? 17 añitos. ¿Cuántos aman a su pastor? A ver, levanten la mano y digan que Dios le bendiga al hermano Enrique y a su esposa y a su hija. Que Dios les bendiga. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Yo ahorita terminando aquí me voy a San Martín Texmelucan a predicar en la Navidad. Terminamos el 24, no las Navidades, porque la última Navidad la terminamos allá con el hermano Roberto en San Tamazunchale, San Luis Potosí. El 28, hermano Roberto, 28, allá en Tamazunchale, San Luis Potosí. Son pastores que pertenecen a la unión, a la iglesia del Valle de Texmelucan.
Yo el 24 salgo porque el 25 predico allá en adelante, en Playa del Carmen, no, Sabalcuy, Campeche. Termino el 24, el 25 estoy predicando allá en nuestra iglesia. El 26 estaré llegando a Cancún. No de vacaciones, yo Cancún y todo eso lo conozco hace 50 años, porque Dios me dio el privilegio de fundar la iglesia Getsemaní allá. Ebenezer. Ebenezer, mi esposa y yo, y dos de mis niñas íbamos. Para los que piensan que la vida del pastor es fácil. Llegábamos a Cancún, no había presidencia auxiliar, no había casas de loza como estas, eran casas de puros palitos hace 50 años, 52 años, casas de puros palitos, revocadas con lodo. Empezaban a construir casas de material. Llegábamos mi esposa, mis hijas y yo. Ella llevaba su escoba a barrer las casas abandonadas, a echar pino, a prender killer, a tender un petate y a pasar la noche allí. Así es como hemos fundado las iglesias. No hemos sido, hermanos, tengo la seguridad y tengo la conciencia tranquila de que no he llegado a ningún lugar a dividir la iglesia. Y yo le he dicho a los pastores, este templo no se hizo para estar sacando gente de los otros templos, pero a ninguno le podemos negar la entrada cuando se sientan bien y quieran venir, conozcan la doctrina y se sujeten al nombre de Dios, sea la gloria. Y dice la palabra del Señor que era una iglesia que cooperaba. Cuando decimos de cooperar, el hermano Roberto fue el que nos ayudó para construir con varios hermanos los del templo. Yo le decía, hermano, quiero esto así, sí, hermano, y lo hicimos. Los que conocen el templo. Un día me preguntaron a mí, unos hermanos, hermano, que allí en ese terreno vas a construir un templo, ¿sí? Hermano, ¿y en qué tiempo va a construirlo? En 1 año y medio. Ay, hermano, tenemos un templo a lo mejor como este, más chico. Hace 30 años que no lo podemos acabar porque tienen un diosito así. Pero yo tengo un Dios mucho, mucho, muy grande, maravilloso, grande, excelso sobre todas las cosas. Ahora que lo levantamos, digo, Señor, te doy gracias, porque mis ojos ven lo que estás haciendo en la iglesia del Valle de Texmelucan y sus misiones. Cuando yo veo esto, hermanos, dice la Biblia, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las puertas del infierno? El modernismo que hoy está en su auge. Modernismo. Ya no se predica como se predicaba antes. Ya no se predica del pecado. Ya no se predica del infierno. Ya no se predica de la condenación eterna. Ahora se habla de que estemos gozosos y lo demás no importa. Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante de la cual tenga que avergonzarse ante el Padre Celestial. Cuando hablamos, hace unos días me invitó el pastor a ir a la selva de Chiapas. Y fuimos, le acompañamos. Y me dio la oportunidad de dar un saludo en una iglesia grande. Y yo le dije, hermanos, hoy en día el modernismo ha entrado a la iglesia. Casi a todas las iglesias ha entrado el modernismo. ¿Cómo cuál? Hay como gritos de júbilo para Jesucristo. ¿A dónde dice la Biblia que hay que dar gritos de júbilo? Un chiflido para Jesucristo. Yo he dicho, yo nací en una colonia, éramos muy pobres, que hasta los pobres me decían pobre. Ahí nacimos. Y yo sí cuidaba ovejas, chivos, y sí les chiflaba cuando ya se iban para allá, véngase. Y parece que me entendían.
Pero ahora están de moda los gritos de júbilo, los chiflidos, tirar a la gente. Dios no me mandó a tirar a la gente, me mandó a levantarla para honra y gloria del Señor. Hoy estamos, hermanos, desgraciadamente la moda ha entrado a las iglesias. En alguna ocasión yo les dije aquí, agradezco los comentarios que hace la gente de mí. Uno de los comentarios que me hicieron a mí, hermano Marcelino, a usted le quedaría bien pintarse el cabello y queda usted otra vez bien que. Yo soy feliz como soy. Y gracias a Dios, porque Marcelino Olivares Mendoza nada más hay uno. Y yo doy gracias a Dios por lo que Dios me concede ser. Pero si hablamos, y otra ocasión me decía mi hermano, ¿por qué no se corta usted de honguito su cabellera? Qué lindo. Ser el ridículo de la gente. Ya no me falta que me sugieran, hermano, ¿y por qué no se pone usted una falda? Si ahora ya está de moda. Que los niños pueden ir a la escuela con su faldita, las niñas con su pantaloncito. Ya no me falta que a la iglesia vengan los hermanos varones con su faldita, su minifalda y todavía abierta de cualquier lado. Se verían lindos los hermanos. Pero todo eso está pasando hoy en día. Por ejemplo, hoy en día se practica tanto el vómito. Aquí en el altar, estoy hablando, ¿verdad?, delante de Dios, y me están escuchando muchos pastores aquí en México y fuera de México. Aquí, hermanos, ponen los pastores unos conos y a cada una de las personas que pasan a orar le dan un cono. Y si usted quiere ser sano, quiere usted ser salvo, tiene usted que vomitarse la doctrina del vómito, doctrinas de demonios. No solamente eso, hoy está de moda, y tengan mucho cuidado, dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy está de moda, préstame tu esposa. Préstame tu esposa, mi viejita, no te la presto. No. Ese respeto, ese temor de Dios, esa santidad se ha acabado dentro de la iglesia. Yo no sé si vuelvo a venir a predicar aquí. Nunca tenemos la vida segura. Pero hermanos, cuando yo veo todo esto, el chicle ungido, yo le doy la primera mascada, luego le doy hielo, ay, todo es un chicle ungido. ¡Qué deshonestidad! ¡Qué descaro! Hermanos, la Biblia dice, iglesia, Jesucristo es el Señor y la iglesia, el divino Salvador de aquí de Xostla. Sean santos porque yo soy santo. Seguid la paz con todos y la santidad. Cuando usted esté tentado a hacer algo similar, pregúntese usted, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Lo haría? Si Jesucristo físicamente estuviera aquí enfrente, ¿estaría de acuerdo con lo que estamos haciendo o no estaría de acuerdo? ¿Sabe usted por qué tanto malestar hoy en día a nivel mundial? Porque Dios está indignado con aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El Espíritu Santo está triste porque le hemos ofendido, porque ya no le reverenciamos, porque ya no le adoramos, porque ya no le buscamos. Hemos entrado a una etapa de conformismo y eso nos basta. Iglesia de Xostla, Cristo les ama. Cristo les ama, y si ustedes saben que hay una cosa, algo que le está impidiendo la bendición de Dios, busquen a Dios. A veces, ¿por qué entender hasta que pase algo en nuestra vida? Voy a decir esto y no quiero que haya molestia. De la familia de Moyocingo, el hermano Marcelo Mozoc, su familia, fueron infectados por la pandemia.
El hermano Enrique y varios hermanos los apoyaron. Mi hija, que es nuera de allá, ella les cambiaba el oxígeno, se los ponía, los daba a desayunar, comer y cenar. Pero a mi hija no le pasó nada. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Cuando muere el hermano Marcelo, los jóvenes dicen: hermano, queremos servirle a Dios. Queremos servirle a Dios. Y tenemos, hermanos, al hermano Imer y a su esposa Nancy atendiendo la iglesia en Tepetitla, Tlaxcala, y en San Baltasar, Temascalá. Aleluya. Tenemos también, hermanos, a Josué y a mi hija atendiendo la iglesia allá en San Andrés, Guayacatitla. Tenemos atendiendo al hermano Eliud, y como no es casado, le dije: tu mamá te va a acompañar. Y toda la familia está involucrada en la iglesia, en la obra del Señor. Hemos estado allí con ellos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios. Aquí hay matrimonios, óiganlo, que Dios los está llamando al ministerio, pero endurecen su corazón. Si me va mal, ¿cómo sostengo a mi mujer? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo quiero leer algo, y con esto estoy terminando. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermano Enrique, ministros que están aquí, apacienten la grey de Dios, cuídenla, protégenla, líbrenla. Si es posible, como dice la Biblia, el asalariado ve el peligro y huye, pero nosotros vemos el peligro y le hacemos frente, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oye, hermano Enrique, hermano Roberto, ministros, músicos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, aleluya. He dado esta historia de un hombre que se fue al África. Aquí le he dado. Se internó en la oscura África por 40 años. Y hermanos, perdió allá, consecuencia de estar en otro país, perdió a la esposa y a los 2 hijos que tenía. Perdió su casa en Estados Unidos, perdió todo, amigos, conocidos, todo. 4 décadas que no regresaba a su país. Cuando regresó ya enfermo, cuando regresó anciano, decrépito, dijo: ya me voy para mi país, para que pueda morir allá. Cuando de repente anuncian en el avión que estaba por aterrizar, que diera vueltas, porque iba a aterrizar el avión presidencial. El presidente de los Estados Unidos había ido también al África, pero 2 días, a cazar un animalito, y el hermano se paró en la ventanilla del avión y vio cuánto ejército, banda, bueno, todo el protocolo para recibir a un presidente. Y de repente vino la melancolía, y dijo este hombre, este siervo de Dios: el presidente que fue al África a matar 1 o 2 animalitos, regresan y cómo lo reciben. Yo que me fui a predicar el evangelio por 40 años, no tengo a nadie, no tengo un familiar, no tengo un amigo. Mi esposa, mis hijos allí quedaron en sus tumbas. Que una mano y se le puso aquí en el hombro, y le habló por su nombre y le dijo: ¿sabes qué? Al presidente lo están recibiendo así porque llegó a su casa. Tú no has llegado a la casa.
Cuando tú llegues a tu casa, yo, Jesús de Nazaret, te voy a recibir. Yo te voy a dar la bienvenida. Mis ángeles te van a gozar. El cielo va a gozarse porque llegaste. Y para decirte, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate en el gozo de tu Señor. Pueblo de Dios, es tiempo que nos paremos en las esquinas y preguntemos por la senda antigua cuál es y caminemos por ella. Mire, iglesia del Señor, quiero dejarles estos dos versículos a ustedes. Acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdense que tienen unos pastores de carne y hueso que tienen las mismas necesidades que ustedes. Y todavía algo más dice la Biblia. Oigan, dice la palabra del Señor: obedecer a vuestros pastores. Seguramente en la iglesia de este lugar hay profesionistas, hay universitarios, pero esa es una cosa muy diferente al pastorado. El pastorado es el trabajo más sufrido. Dice la Biblia: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí están las gavillas que Dios te ha dado. Pasa con tu esposa, con tu hija y con la iglesia local. Vamos a hacer una oración por ellos. Hermana Nara, mientras ellos pasan,